Saludos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy vamos a tratar casos de cómo está la situación en Venezuela en materia de seguridad ciudadana, en materia de sistema de justicia venezolano, con un invitado muy especial, el doctor Fermín Mármol García, quien es abogado criminalista y experto en seguridad ciudadana en Venezuela y hace también seguimiento a las dinámicas del crimen organizado en el país. Muchas gracias por aceptar esta invitación en este foro. Muy buen día, al contrario, para mí un gusto poder conversar con usted y abordar el tema del crimen, la violencia y el Estado de Derecho en Venezuela. Así es, quisiera comenzar con, lo que ha sido noticia desde finales del año pasado, la aparición o lo que se ha revelado a través de los medios de comunicación de cómo las megabandas criminales del país toman parte del territorio. En el caso ha sido desde abril de este año enfrentamientos continuos en zonas de Caracas como la Cota 905, como La Vega, algunas zonas que denominan zonas de paz, otras que han ido, los tentáculos de estas bandas criminales han ido tomando, como La Vega. Y yo quisiera un poco su opinión de lo que ha pasado recientemente. Hace 2 semanas, la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, quien fue gobernadora del estado Lara, decretó un operativo especial en La Vega para dar con el Coqui, para dar con alias Mayella. Y lo que se vio allí, o lo que se informó, fue la detención de aproximadamente 38 personas. No se dijo quiénes eran y qué vinculaciones reales tenían, ni el Ministerio Público ha hablado de una investigación formal sobre el poderío que tienen estas bandas criminales, sobre todo en la capital de la República. ¿Cómo cataloga la actuación de Carmen Meléndez al respecto, sobre el manejo que se le han dado a estas bandas criminales? Quisiera su opinión sobre eso para empezar. Bueno, ciertamente cuando hablamos de crimen y violencia, tenemos que comprender que se trata de tumores sociales. Evidentemente que todos los países de esta orbe, este planeta lo constituyen 193 países aproximadamente. Todos tienen crimen y violencia. Sin embargo, en los países donde las políticas públicas preventivas, las políticas públicas represivas dentro del ámbito jurídico penal funcionan, esos tumores llamados crimen y violencia están encapsulados. Ahora bien, en el caso de Venezuela, estos tumores sociales, por políticas públicas inexistentes, políticas públicas inclusive equívocas, hicieron metástasis en el país, logrando materializarse lo que se denomina el primitivismo criminal. ¿Y qué es el primitivismo criminal? Bueno, tener en un país estructuras del crimen organizado violenta que han logrado control territorial, han logrado someter una población, han logrado desplazar una población y hacer florecer una economía criminal. Dentro de estas estructuras del crimen organizado violento que controlan territorio, hay estructuras urbanas, estructuras rurales, estructuras ideologizadas, estructuras no ideologizadas, estructuras autóctonas del país, pero también estructuras foráneas. Por lo tanto, tenemos megabandas criminales, como bien lo dice usted, tenemos colectivos armados y violentos, tenemos pranato carcelario que ha expandido su poder hacia el tejido social, tenemos, por supuesto, los boliches, que es el Frente Bolivariano en el occidente del país, pseudosindicatos de la construcción, pseudosindicatos mineros, pseudosindicatos petroleros, pero también tenemos a la disidencia FARC, tenemos al ELN, tenemos también a los disidentes paramilitares colombianos, a los garimperos brasileños. Como verá, no es poca cosa lo que ha sucedido en Venezuela. Las megabandas sencillamente fueron la transformación de unas bandas criminales que encontraron un territorio fértil para expandirse, para lograr apresto operacional, teniendo fusiles, artefactos explosivos tipo granadas, y beneficiarse de alguna manera de una política pública equívoca como el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz, tratando de emular un plan centroamericano, un plan que tenía como objeto lograr acuerdos con las maras centroamericanas, un plan que no funcionó correctamente en Centroamérica, que no debimos haber traído a Venezuela,
bueno, ese plan se importó y fue desastroso. Hoy tenemos al menos una veintena de megabandas criminales a lo largo y ancho del país. Y por supuesto, existe en el Distrito Capital, existe en el municipio Libertador al menos unas 2 megabandas criminales que coexisten con otras megabandas criminales como en el municipio Sucre. Y eso es una tragedia porque quedan a pocos kilómetros lineales del Palacio Presidencial y parece, bueno, que no terminamos de comprender que los operativos policiales no son la solución final para lograr rescatar el territorio, para poder lograr hacer justicia ante unos criminales que son atroces y perversos. Por lo tanto, ir a planes de seguridad ciudadana solo con el formato de operativos es recordar la OLP, es recordar la OLHP, es recordar el plan Caracas Seguro, es recordar planes que no funcionaron porque el crimen y la violencia continuaron su ascenso porque no atendieron cosas elementales. Cuando usted dice hay un dominio de territorio, estas zonas que estos criminales o estos grupos irregulares ocupan, ¿se pueden considerar como territorios independientes de la República de Venezuela? Criminológicamente nosotros le llamaríamos microestados dentro del Estado venezolano, porque se ha ausentado el poder nacional, se ha ausentado el poder estatal, se ha ausentado el poder municipal, inclusive el sector privado de alguna manera también ha huido de allí y ha quedado una población que cada día deja de ser ciudadanos para convertirse en meros pobladores, en meros habitantes, y eso es una profunda tragedia, encontrar en las estructuras del crimen organizado violento que dominan territorios, encontrar allí, un aparataje paraestatal, hacen labores parapoliciales, hacen labores parajudiciales, es decir, se convierten en la autoridad legislativa, ejecutiva, judicial en la zona, son las que establecen hasta qué horas son las fiestas, son las que acuerdan desalojos, son los que resuelven problemas maritales, son los que protegen, son los que investigan cuando algo ocurre. Eso es una tragedia que ya vivieron otros países latinoamericanos en el pasado. Lo vivió Medellín en la década de los 80 y los 90, lo vivió Ciudad de Juárez en México, San Pedro de Sula también, por supuesto Río de Janeiro y Sao Paulo. Es decir, lo que ha pasado en Venezuela es el retroceso, es el primitivismo, insisto, que no debimos nunca haber transitado. ¿Cómo están, digamos, organizadas o cómo se estructuran estas bandas criminales? Ellos tienen una especie de entrenamiento militar. ¿Cómo es la actuación que ellos tienen? Porque mucho de lo que se puede observar por redes sociales es que están tan bien armados como la propia Fuerza Armada de este país. Sí, es interesante su pregunta. ¿Qué distingue una banda criminal a una megabanda criminal? Nosotros el concepto de megabanda criminal es un concepto absolutamente autóctono. Pertenece a una descripción criminológica empírica. No encontramos referencias en Latinoamérica del empleo de la megabanda. Es una hechura nuestra. Tal vez en otros países se le denomina, como ya dije, las maras. Pero bueno, llamaremos megabanda criminal aquella estructura del crimen organizado que ha logrado, insisto, control territorial. Número 2, que ha logrado hacer florecer una economía criminal sustentada en una multiplicidad de delitos de delincuencia organizada que van desde la extorsión, el secuestro, el robo de vehículos, el tráfico ilegal de drogas, tráfico de armas, tráfico de municiones. Y a raíz de esa multiplicidad de delitos de delincuencia organizada generan una economía criminal importante. Albergan al menos 70 individuos con apresto operacional ofensivo, es decir, sus integrantes tienen fusiles y tienen artefactos explosivos tipo granada. Y muchas veces el poder de acción traspola ese municipio y han logrado establecer coordinaciones inclusive en otros estados. Ese es el poder que tiene una megabanda criminal. Y nos damos cuenta que en muchos países latinoamericanos, al lograr una estructura tener tanto poder, el poder municipal policial, inclusive el poder regional
policial es superado por estas estructuras del crimen organizado violento y compiten de alguna manera con el poder nacional. Yo me temo que los países que han podido luchar contra este tipo de estructuras pagan un costo muy elevado, un costo emocional para la población, un costo patrimonial muy elevado, porque no es poca cosa poder neutralizar a una delincuencia que utiliza escudos humanos dentro de las comunidades. Eso le iba a preguntar, el hecho de que justamente un día después de que se nombrara este operativo, se declarara este operativo en La Vega, salió declarando alias El Coqui, diciendo que por cada hora que estuviesen estos funcionarios de seguridad allí iban a matar a un ciudadano, a un civil. ¿Cuál es el nivel de sometimiento que tiene la población que habita en estas denominadas zonas de paz o zonas tomadas por la delincuencia organizada? Bueno, yo quisiera decirle un dato para compartir. Al menos 19 estados de la República, al menos 19 entidades de la República se sustentan 3 estructuras del crimen organizado que controlan territorio. Es decir, que el problema de Venezuela es un problema grave. Hablar de que de 23, 19 estados de la República albergan al menos 3 estructuras del crimen organizado violento que controlan territorio es una tragedia. Pero le voy a dar un segundo dato. 5 estados de la República de Venezuela, 5 estados, tienen una altísima fragilidad, toda vez que sustentan al menos 6 estructuras del crimen organizado violento con control territorial. Y esos estados son Apure, Zulia, Táchira, Aragua y Bolívar. O sea, tenemos 5 estados con una altísima fragilidad. ¿Y a qué estructuras del crimen organizado me refiero? Ya las mencionamos, pero vale la pena recordarlas. Me refiero a la disidencia FARC, al ELN, al Frente Bolivariano de Liberación, que son nuestros boliches, al Ejército Popular de Liberación, a los rastrojos, a los jurabeños, a las Águilas Negras, a las Autodefensas Unidas de Colombia, al Pranato Carcelario, a los colectivos armados y violentos y a los pseudosindicatos de la construcción, mineros y petroleros. Toda esa constelación de estructuras del crimen organizado, bueno, que controlen territorios, son las que estamos tomando en cuenta para dar estas cifras, ¿no? Que también son sostenidas por las ONG venezolanas que, bueno, hacen investigación profunda. Por consiguiente, y vaya la precisión, cónchale, el tema de luchar con estructuras que han logrado control territorial invita a hacer un gran esfuerzo que no se ha hecho en Venezuela. No lo vamos a resolver con operativos policiales. No puede ser que usted inmovilice 200 hombres, 500 hombres a una zona popular para tratar de neutralizar una estructura del crimen organizado violento y se quede en esa comunidad 6 u 8 horas. Eso no va a resolver el problema. La autoridad debe llegar, como se llegó en Medellín, como se llegó en Ciudad de Juárez, como se llegó en las favelas de Brasil, para más nunca retirarse. Tiene que haber un plan absoluto en donde ya cuando llegó la autoridad inmediatamente están entrando tractores, están entrando camiones para inmediatamente construir la estación policial en la zona más alta, para construir el cuartel militar en la zona más alta, para ya lograr convenios con personas para expropiarle sus viviendas y mudarlo a otra parte, porque allí va a montar una notaría, va a montar una oficina de identificación, va a montar el dispensario. Es decir, viene el esfuerzo del Estado para invadir el tejido social popular en donde hubo ese tumor. Y entonces ya usted empieza a colocar sus oficinas nacionales, estatales y municipales allí, la biblioteca, la escuela. Es decir, va a haber un movimiento ahí que va a llevar meses, donde hay obreros, hay trabajadores con maquinaria, hay gente colocando iluminación, gente rebosando las canchas deportivas, pero con una presencia policial que no se puede retirar porque es un nuevo sitio de custodia. Eso es lo que se tiene que hacer. Es decir, usted el operativo policial precedido por una labor de inteligencia profunda, usted lo ejecuta. Inclusive, valga decir
que para el tema de derechos humanos es importante que la indumentaria policial que va a participar allí tengan algunos de sus integrantes la filmación en tiempo real del operativo para preconstituir pruebas de ámbito jurídico penal que por un lado permitan evaluar la actuación policial que fue ajustada a la ley, porque después van a venir todas las denuncias de exceso policial, de violación de derechos humanos, de que los que caídos fueron unos angelitos. Entonces es bueno preconstituir pruebas filmando en tiempo real la operación y por vía aérea a través de los drones. Eso protege a las fuerzas del orden, protege a la fuerza de la ley, y eso es interesante tomarlo en cuenta para el operativo policial. Eso es importante tomarlo en cuenta para el operativo policial. Pero aparte de eso viene todo el tema preventivo social que ha carecido en todos los operativos de seguridad ciudadana de estos 20 años. ¿Por qué cree usted que no hay voluntad política para acabar con estas bandas criminales en el país, con estos grupos irregulares que tienen dominado el territorio? Hay varios analistas y varios periodistas, por ejemplo en la Fuente Militar, que se atreven a decir que el gobierno abiertamente ha cedido el territorio a estos grupos para la defensa de la revolución. Pero ¿por qué no ocurre? Sobre todo lo digo por el caso específico del Coqui, que es un criminal que, bueno, la gente por redes sociales lo llega a comparar con que tiene hasta más poder que el mismo Maduro o que un ministro. ¿Por qué no acaban con él? Sobre todo cuando hay una investigación o están los ojos de la comunidad internacional en Venezuela y una investigación, un examen preliminar que está a punto de definirse si se pasa a una investigación formal en la Corte Penal Internacional. Yo diría que pueden haber varias razones, ¿no? Primero, evidentemente, que para combatir el crimen y la violencia en las magnitudes en que se encuentra Venezuela requiere de contar con aliados. Y yo me temo que los aliados tradicionales que han empleado los países que han mejorado su situación, como son el sector privado, las iglesias de los distintos cultos, haciendo énfasis en la Iglesia Católica, los gremios, las universidades, las ONG, evidentemente que son los aliados clásicos, en Venezuela sustentan una seria fractura con la revolución. Es decir, el sector privado evidentemente ha sido perseguido, los medios de comunicación social, la Iglesia Católica, las ONG, las universidades, los gremios. Entonces, los aliados clásicos aquí no están potencialmente convocables para ser parte de la solución, como insisto, ocurrió en otros países. Entonces ya ahí tienes un gran problema. Es decir, la política partidista, la ideología te impide tener alianzas internas, pero después alianzas internacionales. Los aliados que requerimos para desmontar muchas de estas estructuras del crimen organizado violento son Colombia, Brasil, en el Mar Caribe, los Países Bajos, y un apresto operacional de información e inteligencia para el tráfico ilegal de droga, tráfico de municiones, tráfico de personas, que serían, por supuesto, Reino Unido y los Estados Unidos de América. No veo tampoco posibilidad de tener esa alianza internacional para donación tecnológica, para flujo de información, de inteligencia, para formación de estos cuadros policiales. No veo tampoco contar con esa arista. Entonces tenemos ya ahí dos problemas. Y el tercer problema es que tienes que pagar un costo político muy elevado y debes de saber que es tu obligación constitucional hacerlo y que tienes que sincerar el problema con la colectividad, hablarle claro al país. Mire, este es el problema, sacar el mapa de Venezuela conjuntamente con el mapa criminal del país, hacerle una exposición al país de todas las estructuras de delincuencia que hay, cuál es su apresto operacional, sincerar al país, sensibilizarlo y, por supuesto, emprender la tarea de irlos desmontando. Pero se optó durante muchos años con dos políticas públicas muy equívocas. Uno, darle beligerancia a la guerrilla colombiana.
haberlo hecho a principios del siglo XXI, darle beligerancia a la FARC, al ELN, creo que fue un gran error. Haber asumido ese problema colombiano y no habernos preparado para el plan de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ese plan de seguridad democrática de Uribe iba a hacer que esas estructuras viniesen a un territorio de aliviadero. Y si no solamente vieron en Venezuela un territorio aliviadero, sino tenían reconocimiento de la estructura del poder público, específicamente el Ejecutivo, que le dio beligerancia, eso agravó los problemas. Número 2, yo creo que el plan de pacificación contra el delito organizado no ideologizado como fue un gran error. Eso se hizo con los planes, en donde hubo una paz entendida con los planes. Ahora hay una paz entendida con las megabandas y eso realmente también nos perjudicó. Yo creo que se trata de diseño de planes y bueno, ese es el diseño que han querido transitar y yo me temo que han logrado muy lamentablemente que Venezuela esté en ranking muy negativos de medición de crimen y violencia. Nosotros terminamos la República Civil de 1958 a 1998, esos 40 años de República Civil de la mitad del siglo XX, lo terminamos sin que Venezuela apareciera en el ranking de los países con más homicidios, con más secuestros, con más corrupción, con más tráfico ilegal de drogas. Lamentablemente debo decir que culminadas 2 décadas del siglo XXI, de un mismo proceso político, Venezuela está en el ranking de los países con más homicidios, vista la tasa, está en el ranking de los países con más secuestros, estamos en el ranking de los países más corruptos o menos transparencias del planeta según Transparencia Internacional, estamos en el ranking de los países con más fragilidad para evitar que ingresen drogas y que egresen drogas en su territorio, lo que se llama un país colador, entra y sale cosas malas de su territorio. Entonces, bueno, eso demuestra que las cosas no se hicieron bien, porque si algo sabemos los seres humanos es que desde kinder, es que desde el trabajo, desde cualquier ámbito de nuestra vida se nos está evaluando y por supuesto que nosotros tenemos que evaluar los resultados país y los resultados en materia de seguridad ciudadana, en materia de justicia, es decir, en materia de Estado de Derecho, realmente es muy lamentable, muy doloroso cómo Venezuela descendió y empezó a aparecer, insisto, en todos los rankings negativos. Cuando usted dice se requieren de diseños de planes de seguridad efectivos, y uno evalúa un poco la respuesta que han tenido quienes deberían acometer estos planes de seguridad, por ejemplo, quisiera saber su opinión sobre lo que en mayo, casi inicios de junio, propuso el director del CICPC a nivel nacional, Douglas Rico, que él dijo que se iba a abordar la situación de las bandas criminales en la capital a través de una negociación, a través de un diálogo. ¿Esto es factible o esto da mayor impunidad a estas bandas? Sí, evidentemente que los directores de las policías de corte nacional, ya sean preventivas, de investigación criminal o de inteligencia, responden a la rectoría de la seguridad de un país, responden a los planes de políticas públicas que, bueno, establecen los políticos. Y evidentemente que yo debo de interpretar esa deposición, esa declaración como el norte que tiene la rectoría de seguridad, todo con negociación, todos con acuerdos, todo dentro de un marco de pacificación entendida. Y eso es un plan que no solamente lo ha ensayado Venezuela, sino también, insisto, el Triángulo Norte de Centroamérica. Bueno, evidentemente que yo debo de oponer a esa estrategia, bueno, los éxitos que se consiguieron específicamente en Bogotá, Medellín, Ciudad de Juárez, Sao Paulo, Río de Janeiro, entre otros ejemplos latinoamericanos donde hubo una mano dura, una mano justa dentro del ámbito jurídico penal contra el crimen y la violencia, acompañado de una invasión, insisto, del Estado en la zona popular, que empezó a hacer que dejaran de llover balas para que llovieran instrumentos musicales, llovieran libros, llovieran balones deportivos. Entonces, yo creo que
ese tipo de planes como el que se ha hecho en las cárceles venezolanas, por poner un ejemplo, o que se ha hecho con las bandas criminales, un plan que yo no puedo acompañar porque al final de las historias hay una población que se acostumbra a que la autoridad sea la delincuencia y no el Estado. Doctor, quisiera precisar, digamos, en números, cuántas personas podrían estar involucradas en estas bandas criminales. Ya usted ha dicho los grupos que hay por lo menos en 19 estados del país, pero usted hace un balance en el 2019 en una entrevista donde decía que aproximadamente ese año había 18.000 estructuras del crimen en Venezuela. ¿Esto ha aumentado en 3 años? ¿Cómo se maneja esa realidad? Y si tenemos la cantidad de funcionarios suficientes como para combatirlos. Muy bien, esa pregunta también es importante. Yo creo que para las estructuras del crimen organizado violento que se encuentran en zona urbana, el estamento policial venezolano puede ayudar en lo que es las labores de inteligencia y también poder lograr el apresarlos y desmantelarlos. Yo creo que en zona urbana, nuestras instituciones de carácter nacional, haciendo las modificaciones que hemos hablado usted y yo aquí para preconstituir pruebas penales y previamente hacer labores de inteligencia para el levantamiento importante de información, pueden evidentemente en lo operacional hacerle frente a las estructuras del crimen organizado violento. Sin embargo, insisto, recuérdense que ese es el rostro operativo. Después el rostro social pertenece a otro tipo de ministerios, de instituciones que son el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Infraestructura, que tiene el Ministerio de la Cultura, que tienen que coadyuvar en lo que va a ser la toma de esas zonas populares para invadir. Ahora bien, con relación a algunas estructuras del crimen organizado violento rurales, háblese de disidencia FARC, háblese del Ejército de Liberación Nacional, háblese de paramilitares disidentes, paramilitares colombianos, yo sí creo que la Fuerza Armada Nacional Venezolana, conjuntamente con un plan que perfectamente se puede firmar con Brasil y con Colombia, entre otros, van a tener que trabajar en conjunto todo el flujo de información, todo el flujo de inteligencia y también los operativos, Operación Candado, Herradura, a los fines consiguientes de lograr que estas personas, logren acuerdos, sean sometidos y llevados ante la autoridad. Es decir, que la tarea no va a ser nada fácil, no va a ser nada sencilla, pero bueno, tenemos que aprender de los éxitos que han tenido otros países y aprender de sus errores. Tenemos el Plan Mérida de México, aprender cómo le fue a Felipe Calderón con el plan, cómo le fue a Peña Nieto, aprender de errores. Es interesante, pero también podemos ver el Plan Colombia de finales de los 90, que vino desde el presidente Pastrana, pasando por el Plan de Seguridad Democrática de 8 años de Álvaro Uribe Vélez, y aprender de los errores y de los aciertos, también aprender de la transformación de Santos y ver qué podemos sacar de allí de forma positiva, de forma concreta. E igual los ejemplos, evidentemente, del Brasil. Yo creo que hay muchas experiencias del hemisferio que nos van a permitir a nosotros terminar de diseñar las políticas públicas en líneas delgadas que deben de implementarse en Venezuela. Sobre la segunda pregunta que me hizo, es importante que nosotros comprendamos que ya no tenemos en Venezuela posibilidades de tener acceso a las estadísticas. Desde hace muchísimo tiempo las estadísticas han sido impedidas para los estudiosos del crimen y la violencia. Entonces, evidentemente que lo que se hace es un análisis a través de los aportes de las ONG, a través de los aportes de los medios de comunicación social. Pero yo debo decir que lo importante de ese trabajo empírico que logró precisar que tal vez en Venezuela haya
18.000 estructuras del crimen, 12.000 dedicadas al delito violento, 6.000 dedicadas al delito de astucia, es que nosotros pudimos precisar que, bueno, que debemos estar pensando nosotros que en Venezuela, bueno, al menos unas 70.000 personas, tienen como oficio el crimen, tienen como oficio el delito. Es decir, ahí no están contabilizados el delito de oportunidad, el delito de ocasión. No, aquí estamos hablando de estructuras del crimen. Es decir, que estamos considerando estructuras de crimen que al menos alberguen 3 personas. Entonces, evidentemente que haciendo un promedio ponderado de las estructuras del crimen que fueron desmanteladas cercanos entre el año 2010 y 2012, pudimos hacer una proyección estadística matemática y debemos estar en Venezuela pensando que pueden estar dedicados al crimen, tanto violento como de astucia, unas 70.000 personas. Y la pregunta que nos hicimos fue si es mucho o poco para un país como Venezuela, un país que en lo formal tiene 30 millones de habitantes, ya en territorio tal vez cercano a 25 millones, es mucho o poco. Y la respuesta nos las dieron nuestros penitenciaristas, nos las dieron Humberto Prado y Carlos Nieto, quienes nos dijeron, cuando usted tenga la proyección de cuántas personas puedan estar delinquiendo en calles, avenidas, en barriadas, en urbanizaciones, bueno, compárelo con la población reclusa y sabrá si su problema es mayúsculo o no. Y cuando hicimos ese ensayo nos dimos cuenta que si éramos conservadores, teníamos poblaciones similares entre los privados de libertad y los que estaban delinquiendo en la calle, pero que también era factible que hubiesen más delincuentes en la calle que tras la reja. Y eso es una gran tragedia en un país que el hacinamiento supera el 150%. Es decir, que si las instituciones funcionaran en Venezuela, las policías en su papel, el Ministerio Público en su papel, los tribunales de justicia penal en su papel, no tendríamos a dónde llevar tras las rejas a las personas que han cometido delitos graves. Y eso es una profunda tragedia, aunada a que no estamos convencidos de que las personas que pasan 5 años, 10 años, 15 años tras la reja realmente han tenido una rehabilitación idónea para retornar a la sociedad, porque en Venezuela no se lleva una estadística de cuántos son reincidentes después que han purgado su pena, que han cumplido con su condena, cuántos no regresan a delinquir. Esa estadística no se lleva en el país, no la conocemos. Entonces, yo creo que el problema es mayúsculo y debemos de recordar algo para finalizar este segmento. Sin Estado de Derecho, sin seguridad ciudadana, no hay posibilidades de progreso para un país. La inversión nacional, la inversión extranjera, el expatriar a talentos a Venezuela por parte de las corporaciones, el lograr que el turismo interno y extranjero se desarrolle en el país, necesita de una robusta seguridad ciudadana y Estado de Derecho. Entonces, este es un tema prioritario para la reconstrucción republicana. Doctor, yo quiero hacer mucho énfasis en el hecho de que usted ya ha reiterado, se necesitan diseñar políticas públicas de seguridad en el país. Pero quisiera un poco su evaluación en cómo actualmente se está manejando el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y también la Fuerza Armada, porque uno ve que estos ministerios tienen más competencia de crear obras. Por ejemplo, la ministra de Interior, Justicia y Paz está prácticamente creando obras como si fuese una gobernadora, tal cual. Le han dado esa función dentro de su ministerio de hacer espacios para la paz. Y vemos a los militares más ocupados en crear como una especie de organización corporativa que maneja las estaciones de servicio, que maneja las instituciones públicas, las empresas que han sido expropiadas en el Estado. Es decir, el Estado pareciera no estar concentrado en crear ningún tipo de políticas públicas de seguridad. Bueno, son reflexiones importantes a través de sus preguntas, ¿no? Yo sueño con un país que cada institución cumpla sus funciones específicas. Estamos en un país donde las policías uniformadas quieren investigar delitos.
donde a la policía de investigación se le manda a patrullar. Estamos en un país donde los fiscales le dan órdenes a los jueces. Estamos en un país donde evidentemente no se cumplen las funciones específicas y podemos parafrasear al generalísimo Francisco de Miranda. Bochinche, 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 ¿no? Tenemos un bochinche institucional. Yo sueño, insisto, en un país que rescate la meritocracia, el concurso de credenciales, el concurso de oposición para que los mejores hombres y las mejores mujeres estén al frente de las instituciones, irradiando transparencia, irradiando rendición de cuentas y siendo evaluados sobre los objetivos que tiene que él cumplir. Yo creo que en el caso del Ministerio del Interior y Justicia tenemos que ir a un paso en donde en Venezuela nazca, y algunos pensarán que es burocracia, pero creo que la pregunta indica parte del problema. Tiene que nacer en Venezuela una estructura que se dedique exclusivamente a la rectoría de la seguridad en Venezuela. No podemos ligar lo político partidista, lo político ideológico con el tema de la seguridad integral de un país. Nosotros necesitamos una estructura que tienen muchos países, una estructura dedicada exclusivamente a la seguridad preventiva, a la seguridad de investigación criminal, a la seguridad de inteligencia, a la seguridad de desastres masivos, a la seguridad bomberil. Una estructura que esté allí con los mejores hombres y mujeres que no tengan nada que ver con el tema ideológico, político, partidista, y que sean evaluados en eso. Entonces yo creo que hace falta mucho de asfixiar lo que yo he denominado el primitivismo institucional. La ciudadanía siente que las instituciones no resuelven sus problemas cotidianos. Al contrario, la gente siente que las instituciones son parte del problema en cualquier ámbito de la vida. Lo que tarda una persona para lograr un desalojo a un inquilino en bienes muebles residenciales o comerciales, lo que tarda una persona en constituir una empresa en Venezuela, lo que tarda una persona en constituir una ONG o una fundación, lo que tarda una persona en hacerse de un instrumento de identificación personal. Es decir, comparado con el hemisferio, quiero decir. Entonces, vemos que tenemos un primitivismo institucional. No se percibe la institucionalidad como parte de la solución a los problemas cotidianos. Y voy a dar un dato de la encuestadora Gallup, capítulo Ley y el Orden. En sus últimos trabajos de esta segunda década del siglo XXI, ha establecido que casi 8 de cada 10 venezolanos, bueno, no materializarían una denuncia penal, ni siquiera si fuesen víctimas del delito de forma directa. Eso rompe con lo que es la ciudadanía, nos rebaja a ser pobladores de un país, nos habla de la profunda desconfianza que tiene la población venezolana en las instituciones del sistema integrado de seguridad ciudadana y administración de justicia. ¿Cómo es posible que usted pueda ser víctima de un crimen y usted esté dentro de 8 de cada 10 venezolanos que no iría a denunciar porque piensa que es una pérdida de tiempo, piensa que es un riesgo para usted? Eso es terrible. Eso nos demuestra que hay un primitivismo institucional que hay que romper en un futuro próximo. Cuando habla de eso, yo quisiera entrar ya a la parte de, lo que se ha anunciado recientemente. Se dio 60 días de plazo para que un Diosdado Cabello y una Silvia Flores reestructuren el Poder Judicial. Es la sexta ocasión en que se reformaría el Poder Judicial en Venezuela en 22 años de revolución. ¿Qué esperar en esta ocasión? Bueno, yo realmente soy poco optimista, ¿no? Yo no he visto que se haya convocado a los decanos de las facultades de Derecho de las universidades autónomas, a los directores de escuela de Derecho de las universidades autónomas, a los presidentes de los colegios de abogados más representativos del país. No he visto tampoco la convocatoria a ONG importantes en Venezuela, como Transparencia, Capítulo Venezuela, Foro Penal. Tampoco he visto la convocatoria de grandes juristas que lo acompañan, un sinnúmero de publicaciones. Pudieran mencionar a Alberto Arteaga Sánchez, Grisante Aveledo,
entre muchísimos otros docentes, académicos, que han dejado huella a través de sus obras. No veo esas convocatorias, pero tampoco veo el anunciar que se van a constituir comisiones evaluadoras para llamar a concurso de credenciales a los hombres y mujeres que van a pertenecer al Ministerio Público o a la Administración de Justicia en el país. Es decir, esos grandes concursos credenciales. Pero por otro lado, tenemos que ver los precedentes de este mismo modelo político que nos gobierna en lo que va del siglo XXI. ¿Qué se hizo con la emergencia judicial de 1999? Bueno, ¿qué se hizo? Se llamó a concurso de credenciales y oposición después que se destituyó a 200 jueces sin oírlos, sin darle derecho a la defensa. Esas vacantes, después que se cometió esa profunda injusticia. Mire, la justicia fue tan alocado lo que se hizo en el 99 que una juez penal de Venezuela, la doctora Mildred Camero, fue nombrada ministro de Estado, presidente de la CONACUI, y fue en comisión de servicio desde un tribunal de justicia penal de Caracas a la CONACUI, 1999. Y estando en la CONACUI, tenía nombrado una semana, la destituyeron como juez, nombrada en un listado gigantesco ante todas las cámaras de los medios de comunicación social audiovisuales. Y después tuvieron que a los días corregir, porque como una persona que usted, por sus méritos, nombró como ministra de Estado, presidente de la CONACUIT, usted la estaba destituyendo por su función de juez. O sea, no tenía sentido. Fue una locura lo que se hizo en el 99, una locura. Pero después vino la reforma de la ley marco del Poder Judicial Venezuela, la ley del Tribunal Supremo de Justicia, donde, bueno, fue una movida política el haber aumentado el número de magistrados en las salas y la manera en cómo se escogieron esos magistrados. Entonces, evidentemente, ¿y cuál es el resultado de hoy? ¿Cuántos jueces provisorios hay en el país? Las principales ONG hablan de que al menos el 70% de los jueces son provisorios o accidentales en Venezuela. Entonces, yo no puedo ser optimista, no puedo ser optimista. Pero, insisto, al final de las historias se nos va a evaluar de acuerdo a los resultados. Tenemos una mejor administración de justicia. Hemos logrado que esa encuestadora Gallup dentro de 2 años diga, caramba, en el pasado reciente 8 de cada 10 venezolanos no confían en sus instituciones. Ahora hemos podido decir que 8 de cada 10 sí confían. Ojalá, vamos a verlo, pero no puedo ser optimista por las razones que he explicado. Fíjese, cuando tomo una palabra que usted dijo, ahí se ha manejado el sistema de justicia más con decisiones políticas. Actualmente hay un Estado que se ha instalado, Estado Mayor, donde, bueno, se están dando ciertas libertades a presos del país con el objetivo de eliminar un poco, atender el hacinamiento del país. ¿Estos mecanismos sirven para acabar realmente con el hacinamiento y para garantizar la justicia en Venezuela? Bueno, lo lleva la Asamblea Nacional. Sí, la primera pregunta, la respuesta es sí. Es decir, si usted empieza a conceder libertades a un conjunto de procesados y condenados, va a tener menos hacinamiento. Eso lo vivimos también cuando entró en vigencia plena el Código Orgánico Procesal Penal. Recordemos que el Código Orgánico Procesal Penal se publica en Gaceta Oficial el 1 de agosto de 1998 y hubo una vacato legis de 1 año. Y cuando entró en vigencia plena el 1 de septiembre de 1999 se impuso un régimen transitorio. Y en ese régimen transitorio se piensa que al menos 15.000 privados de libertad obtuvieron libertades en un periodo menor a 2 años. Eso tuvo un impacto muy complejo en la criminalidad de los años posteriores. Ahora, lo que pasó en el 99 no tiene por qué ser la realidad del 2021, es verdad, pero es un precedente que tenemos que tener con mucha atención. Es decir, ahorita estoy seguro que van a haber muchísimas libertades de procesados y condenados. La pregunta es, ¿realmente se está haciendo bien acucioso
con el tipo delictual cometido, con el daño infligido al Estado, que somos todos, pero también a las víctimas en sentido amplio o restrictivo, de acuerdo al tipo penal que lo llevó a estar privado de libertad. Porque, bueno, hay la sensación con las publicaciones de los últimos días que han habido muchísimas libertades, incluyendo delitos violentos. Y bueno, eso genera zozobra ciudadana. ¿Y qué? Es difícil opinar con profundidad porque no hay la certeza de lo que se está haciendo, no hay rendición de cuentas públicas que nos diga, mire, este es el procedimiento que estamos aplicando y estas son las personas que lo están aplicando y este es el objetivo que se está persiguiendo. No lo sabemos, entonces entramos en un campo que no deja de ser especulativo, pero me preocupa el presente de 1999 y años subsiguientes y me preocupa lo que ha podido recoger de manera extraordinaria los medios de comunicación social sobre lo que está esperando. Yo prefiero revisar en los días venideros las opiniones de nuestras reputadas ONG que llevan el tema de justicia en Venezuela. Y bueno, puntos que no quisiera dejar en el aire, doctor, le robo unos minutos más. Su opinión sobre la reestructuración que se está haciendo en la Policía Nacional Bolivariana. ONGs como Provea han dicho que lo que se pretende es maquillar el expediente de ejecuciones extrajudiciales que ha cometido la FAES en el país, un cuerpo élite policial que, bueno, ha sido catalogado de escuadrón de la muerte por la alta comisionada de la ONU y que se ha pedido su desarticulación, su eliminación, y no ha sido así. Sin embargo, en medio de esta reestructuración, por lo menos en Lara, que es uno de los estados más afectados por estas ejecuciones extrajudiciales, la letalidad de la FAES en los últimos meses ha bajado un poco. ¿Cuál es su evaluación ante esto? Yo creo que lo que nace mal se desarrolla mal y espero que no termine mal. Me refiero a la institución llamada Policía Nacional Bolivariana. Yo creo que se rompió con el espíritu constituyentista y se rompió con el acervo del artículo 332, numeral primero de la Constitución de nuestra República. Ahí se quería era constituir una institución eminentemente uniformada de carácter civil, de tipo preventivo. Yo nunca comprendí por qué la Policía Nacional Bolivariana se le dio en el mando a los militares, número uno, rompiendo con el carácter civil. Número dos, ¿por qué se le dieron funciones investigativas? 5 áreas de investigaciones están dentro del paraguas de la FAES. 5. ¿Por qué? Si era una institución eminentemente de carácter preventivo, toda vez que el numeral segundo del mismo 332 es el nacimiento de un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Y ahí está el espíritu de los constituyentistas, las discusiones de ese artículo. Entonces, se crea una ley que da nacimiento a la Policía Nacional Bolivariana dándole funciones investigativas e insisto, creando un gran bochinche institucional en donde no tenemos instituciones que cumplan sus funciones específicas. Yo quisiera que la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana fuera en el sentido de que, uno, la Policía Nacional Bolivariana, su junta directiva van a ser civiles. Número dos, esta es una policía uniformada que solo se va a dedicar a estar desplegadas en calles, avenidas, plazas y parques, arterias interestatales, mañana, tarde y noche, con un extraordinario presto operacional de sus funcionarios debidamente uniformadas con las mejores radiopatrullas y elementos de comunicaciones para cuidarlos preventivamente. No van a investigar más, ¿me entiendes? Eso es lo que uno quisiera en un tema evidentemente de reestructuración y correlación. Bueno, no le queda otro remedio que con relación a las investigaciones que se están llevando adelante en órganos internacionales a través del Estatuto de Roma que dio nacimiento a la Corte Penal Internacional. Habrá que esperar. El Estado se tendrá que defender y específicamente las personas señaladas en él, porque la Corte no persigue Estados sino personas, como bien sabemos. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con la reestructuración cuando las cosas no se han hecho bien. Ahora, si creo que la reestructuración va por buen o mal camino, bueno, si no logran reformar la ley, y no he escuchado que van a reformar la ley que a mi criterio colide con la Constitución, entonces no puedo tampoco darle
premios como ciudadano, que tengo derecho a premiar las políticas públicas asertivas y demandar las negativas, no puedo premiarlas porque el problema de origen en lo que es para mí el mapa institucional de seguridad ciudadana no se está llevando a cabo. Y bueno, ahí, tras los hechos registrados en Apure, donde se señala que, bueno, esta negociación que dio la liberación de 8 militares venezolanos con una disidencia de la FARC denominada Frente Décimo, hay expertos, hay ex generales y almirantes retirados que han dicho que abiertamente el gobierno cedió esa parte del territorio. Fundarredes ha dicho que estos tentáculos de la FARC pues están tomando muchas más fincas en ese estado, pero esto ha generado, según algunos expertos, un descontento dentro de las bases militares. ¿Cuál es la realidad en los cuerpos policiales? ¿Hay también un descontento o acá hay un apego más a la doctrina ideológica del chavismo? Porque, por ejemplo, en el caso de los militares uno lo ve con la cantidad de militares que hay presos políticos por, procurar algún atentado o protestar. Pero en el caso de los cuerpos policiales, ¿cómo es esa manera de control ideológico? Yo creo que en el mundo civil dedicado a la seguridad ciudadana se vive la misma procesión que vive la ciudadanía en términos generales, ¿no? Hay un grupo de personas perfectamente identificados con el proceso político que sustenta el poder en Venezuela, que creen en ese proyecto, que yo estimo que no llegan al 20%, un gran grupo que no se identifica con absolutamente nadie, pero que quiere un cambio profundo y rescate por lo bueno, lo correcto, y otro grupo también interesante que sí confía en una alternativa democrática. Es parte de la realidad del país, se ve en las instituciones. Solo que las instituciones policiales, sobre todo de corte tradicional o nacional, hay mucha disciplina y el tema político partidista no se habla. Lo otro es que, bueno, la gente cuida su carrera, cuida su razón de ser profesional y ha tenido que sucumbir al tema de la simbología. Me refiero a oficinas públicas que tienen evidencias de símbolos que rompen con el paraguas de la justicia y la independencia. No puede haber en una oficina, a mi criterio, de policía preventiva, de policía de investigación criminal, de seguridad de Estado, y mucho menos en los tribunales de justicia, no puede haber simbología político-partidista, más allá de las fotos institucionales de lo que es el cuadro de mando en el Poder Ejecutivo, que tiene que estar el presidente, quien hace las veces de vicepresidente y de ministro en la Rectoría de la Seguridad, y el cuadro de Junta Directiva de la institución. Cualquier otro símbolo está de más. Me refiero, por ejemplo, a una foto del Che Guevara. No tiene sentido que eso ocurra en nuestro país, a mi criterio. Puede estar eso como símbolos en los partidos políticos que tienen esa corriente ideológica, pero no en administración de justicia y seguridad de Estado. Pero me temo que ha sido parte de una imposición, de mimetizarse, de cuidar su carrera. Y no hay nada como comprender que está bien que nos adaptemos para sobrevivir. Está bien que nos adaptemos. Lo que no podemos es acostumbrarnos. Nunca nos podemos acostumbrar. Nunca podemos dejar de ser ciudadano. El ser ciudadano es soñar, es el ser irreverente, es soñar que podemos estar mejor, es comprender que no es verdad que como estamos viviendo los venezolanos siempre hemos vivido históricamente, o así vive el resto de Latinoamérica. Eso no es verdad. Y rebajarnos a ser habitante o poblador es convertirnos en personas sumisas, en personas que dejamos de soñar, el pensar que, bueno, así vamos a vivir eternamente, el pensar que estamos bien. No, una cosa es adaptarnos y otra cosa es acostumbrar. Y finalmente, hay una búsqueda de un proceso de negociación nuevamente entre gobierno y oposición. ¿Es posible un cambio político a través de una negociación cuando el control de parte del territorio lo tienen grupos irregulares? Lo primero que quisiera decir es que siempre voy a apostar en los intentos porque se dialogue, en los intentos porque se acuerden
pequeñas o medianas o grandes metas. Eso no tiene nada que ver con que usted tenga otras estrategias para lograr la democracia, la libertad. Me explico. No tiene nada de malo tener una mesa de negociación que sea parte de un tablero y tener tus otros tableros, como estar recorriendo el país, como estar buscando alianzas internacionales, como estar alentando a la población. Usted tiene que tener muchos tableros como alternativa democrática para lograr sus objetivos, como estoy seguro que la revolución trabajará también en muchos tableros para mantenerse en el poder. Entonces, hay gente que con justa medida siente que la alternativa democrática en el pasado reciente no era capaz de llevar varios tableros simultáneamente. Es decir, cuando había una época de concentraciones ciudadanas pacíficas, las mismas se enfriaban cuando empezaban los diálogos. Entonces, parecía que eran incapaces de manejar tableros simultáneos. Yo, por lo tanto, insisto que el tablero del diálogo siempre tiene que estar latente y activo para poderse dar, indistintamente de los demás tableros que usted esté ensayando. Yo sí creo que de las negociaciones y de los diálogos pueden haber segmentos de democratización del país. Evidentemente que sí creo que puede dar resultados pequeños y medianos. Algunos y dicen, y disculpe lo coloquial, que los elefantes para comérselos hay que rebanarlos primero. Es decir, hay gente que quiere un cambio absolutamente abrupto inmediatamente para lograr el rescate de la República y enterrar el Estado comunal, democratizar el país, profundizar la división de los poderes públicos que se perdió. Yo comprendo eso. ¿Quién no va a querer tener para allá lo que es correcto, lo que está bien y lo que va a beneficiar a las mayorías? Yo quiero para allá lo bueno, pero comprendamos que pareciera que vamos a tener que ir rebanando esta realidad poco a poco, porque no pareciera que todas las opciones están hoy día en la mesa como tanto se nos dijo como ciudadanos en el pasado. Entonces, cualquier rescate de ciudadanía, cualquier rescate de espacio en donde nos democraticemos va a ser para mí algo positivo, algo correcto. No es, y no debe interpretarse mis palabras, o no quisiera que se interpretaran como un conformismo. Quiero decir que si yo puedo estar un poquito mejor a que no estoy, es mejor avanzar que estar retrocediendo o estancado. Muchas gracias al doctor Fermín Mármol García por su tiempo y su análisis en este foro de todos los viernes. No, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Aliento a todos los trabajadores, a los profesionales, personal administrativo y obrero que están en el medio de comunicación social que usted representa, bueno, tratando de irradiar transparencia, tratando de dar ventanas de libertad de expresión, ventanas, bueno, modernas y correctas para ser un país de progreso y bienestar. Agradezco la oportunidad que usted me da y bueno, quedo a la entera disposición para futuros encuentros y bueno, poder yo transmitir los estudios que pudiéramos estar realizando desde el Instituto de Ciencias Penales, Criminalísticas y Criminológicas de la Universidad Santa María, que me digno dirigir, así como también las publicaciones que realizamos en esta materia. Muchísimas gracias. A usted, doctor, claro que sí, estaremos siempre prestos a difundir la buena información y la investigación que usted tenga en materia de seguridad en Venezuela. Y a todas las personas que nos acompañaron en este foro interactivo, muchísimas gracias. Será hasta una próxima entrega, el próximo viernes.